tema de la reforma electoral, ¿cuál reforma? De la elección al Poder Judicial. Ayer el Instituto Nacional Electoral detuvo el conteo de actas, los cómputos distritales judiciales, porque se tenía que hacer un relevo y tomar un descanso, etcétera. Entonces, el reporte más reciente que tenemos es de el 86.98% de las actas computadas. Dice que hoy a las 8 de la mañana reinician el cómputo y a la cabeza va como posible presidente de la Corte Hugo Aguilar Ortiz con el 5.20%, 4.936.000 votos. En segundo lugar, Lenia Batres, 4.690.000 votos. Una diferencia importante. Miguel Alfonso Mesa, presidente de Defensores MX. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Azucena, buenos días, un gusto estar contigo. Igualmente para nosotros, que bueno, hablamos muchas veces contigo, nos alertabas de algunos candidatos, de algunas candidaturas riesgosas, pero creo que esto de Hugo Aguilar Ortiz fue sorpresa. ¿Ha sido sorpresa también para ti, Miguel? No, fíjate que no, para nada, Azucena. De hecho, alguna vez que hablamos de buenos perfiles, yo lo mencioné al posible nuevo ministro Hugo Aguilar. No es una sorpresa porque está en las listas del Ejecutivo. Ajá, sí. Y Hugo Aguilar, pues digamos, fue uno de los únicos que logró generar consenso entre los diferentes grupos de Morena para que lo apoyaran. ¿Por qué llega Hugo Aguilar y no llega Lenia Batres? Exacto. Pues en Sí, gran parte me refiero un poco, perdón, porque tienes razón, tú lo habías mencionado aquí como un buen perfil, pero me refiero a que en la presidencia puede quedar Hugo Aguilar cuando pues se apostaba por obvias razones Claro. a las ministras morenistas. Claro, ¿No? pero fíjate que tengo un muy buen amigo que estuvo ahí en la campaña de Hugo. Y lo que leíamos desde hace meses, digo, de manera imparcial, más allá de que tengo o no un amigo ahí, es que Lenia Batres y Yasmín Esquivel tenían un conflicto muy fuerte y este conflicto iba a generar una división del voto que las iba a debilitar frente a un posible ministro hombre. Entre los hombres no vimos esta gran confrontación como fue el choque de trenes entre las ministras Yasmín y Lenia. Entonces, eso es lo que explica en gran parte. En los acordeones de la presidencia estaban ellos tres y pues los 9 que posiblemente vayan a llegar a la Suprema Corte. Pero había otros acordeones que se movían, que eran promovidos por grupos que no venían de la presidencia, que a lo mejor eran más afines a Lenia o a Yasmín, y ellas se excluían de esos acordeones. Entonces, esa división es lo que provoca que se debiliten ellas dos y Hugo pues tenga más apoyo porque no dividió el voto entre diferentes grupos. Claro. A ver, en el acordeón de la presidencia sí venían las ministras morenistas. Sí, venían. La triste noticia es que venían absolutamente todos los que parece que van a llegar a la Suprema Corte. Ajá. Aquí justamente me acaban de pasar la copia de una de los acordeones, y bueno, pues efectivamente Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Sara Irene Herrerías, Loreta Ortiz, María Estela Ríos, Hugo Aguilar, Irving Espinosa, Asael Figueroa también, y Aristóteles Guerrero, pues quedaron ellos, ¿no? Justo. Sí, así es, lo cual es un mensaje muy preocupante para la independencia del Poder Judicial, que es, si tienen el beneplácito de la presidencia, llegan a ministros. Si no los apoyan, no llegan, ¿no? Y ese es, creo que uno de los mensajes más graves que se manda. La verdad, yo lo que leo es que la presidencia se llevó carro completo en esta elección. Sí. Por un lado, destituyeron ya a la mitad del Poder Judicial sin una mayor oposición. Por otro lado, están poniendo a 881 puestos como ellos quisieron porque nadie más participó para hacerles frente. Están también poniendo, pues sí, como vemos, ¿no? A todo el equipo de la presidenta. Sí. Entonces, pues sí, a ver, otra cosa. Se habla mucho de la poca legitimidad de esta elección. Yo estoy de acuerdo. No es muy legítimo que solo participe el 12-13% del electorado. Pero el hecho de que llegue un ministro indígena
El hecho de imágenes que, a ver, veíamos a personas de escasos recursos, adultos mayores, a personas indígenas Ujú. votando que no sabían cómo votar, Así es. pero desde el Círculo Rojo criticamos mucho eso, ¿no? No, es que no saben cómo votar y esto es una farsa. Pero yo creo que Morena va a utilizar eso para decir, estas personas que no tenían palabra en la justicia, ahora son quienes eligieron a los jueces del país y tan los eligió el pueblo que llegó un Así es, ministro indígena, así ¿no? es. Entonces, Es un gran mensaje, es un gran símbolo. la Que, batalla de ujú, legitimidad yo creo que también la tienen bastante ganadas y pues bueno, yo hago estas reflexiones no para aplaudirlos, a mí me sí, parece que es algo terrible lo que está sucediendo, pero que son muy eficientes en cómo lo hacen y pero, que pero tenemos que tienen un reflexionar. gran contraargumento, ¿no? Es decir, o sea, no hay manera de decir que no se está de acuerdo en la diversidad de la Corte y pues es un indígena oaxaqueño quien probablemente sea un nuevo presidente de la Corte y eso da argumentos pues para justificar lo que pasó en cierta manera, ¿no? No que esté bien, Sí, solo que da argumentos al gobierno de Morena. Ahora, efectivamente, estoy viendo aquí en las votaciones, pues a Lenia la propuso el Ejecutivo, Yasmín Esquivel también, Loreta Ortiz también, María Estela Ríos González lo mismo, Sara Irene Herrerías igual. Entonces, pues sí, son los candidatos de la presidencia de la República, incluido Aristides Guerrero, también el Ejecutivo, Irving Espinosa el Ejecutivo, Asael Figueroa el Ejecutivo y Hugo Ortiz el Ejecutivo, todos los candidatos de la presidencia. Ahora, ¿cuáles son los acordeones? ¿A quiénes incluía Miguel Alfonso Mesa, por curiosidad? ¿A quiénes incluían los acordeones que no son del Ejecutivo? Que no son de la eh, presidenta, pues. bueno, mira, los acordeones que no venían necesariamente de grupos de Morena incluían a Yasmín Bonilla, que ella fue propuesta por los tres poderes y trabajaba en la ponencia del ministro Lainez. O sea, sí hubo Eh, algunos acordeones de la oposición. Pues no te diría yo de la oposición, pero mira, yo conocía a ciudadanos que Ajá, se dedicaron a hacer espacios de Zooms con todos los candidatos que alcanzaron ajá. para conocerlos, ¿no? Y pues también los ciudadanos que estaban en contra de esto, pero que tomaron la postura de sí participar, Pero dentro de Morena hacían había sus otros acordeones. acordeones con otros nombres, como para identificar a los grupos de Morena al interior. Mira, ¿Me cuentas cuando regresemos, porfa? Sí, claro. gracias, Miguel Alfonso Mesa, presidente de Defensores MX. Presti. Las 7:30, gracias a Miguel Alfonso Mesa, presidente de Defensores MX, por mantenerse en la línea. Pues ya conversábamos, Miguel Alfonso, que todos y todas las candidatas y candidatos a ministros de la Corte que van a integrarla, digamos, en los próximos días, pues aparecían en la boleta, en el acordeón morado de la presidencia de la República. Yo te preguntaba si dentro de Morena hay otros grupos que estuvieran impulsando otras candidaturas, Miguel Alfonso. Sí, hay otros grupos, Azucena, que impulsaban otras candidaturas. Ujú, Mira, un caso muy concreto es en el Estado de México, el acordeón de la gobernadora Delfina Gómez, ujú. pues traía a Ricardo Sodi, ¿no? Que es Mm. magistrado del Tribunal de Justicia local. En fin, en la Ciudad de México había, además de los acordeones de la presidencia, estaban los acordeones del gobierno de la Ciudad de Ujú. México, que al parecer para puestos de la Suprema Corte, esos sí estaban alineados con los de la presidenta. Correcto. Pero por otro lado, por ejemplo, también estaban los acordeones de Monreal, que en el Distrito Judicial 4, que es donde está la Cuauhtémoc, Ajá. ahí es donde ya le empezaban a meter de su cuchara, pero para puestos de jueces y de magistrados, Pero ¿no? no los de Entonces, la Suprema Corte, no ministros y ministras, eso iba ahí igual, no hemos visto que haya una una división, diferencia. pero Ujú. justo creo que sería un ejercicio interesante saber qué grupos realmente Pues sí. respaldaron o no a uno u otro candidato a ministro. Bueno, finalmente, como mencionas, Miguel Alfonso, ni cómo negarlo, todos los ministros y ministras que integrarán la Suprema Corte de Justicia son afines a Morena. Así es. Ujú. Y ¿Cómo ves, incluso, cómo ves el tema de sí. Hugo? Perdóname que te interrumpa. Mira, a mí Hugo me parece que tiene una trayectoria muy sólida. Ujú. No solo ha estado
asesorando al Ejército Zapatista de Liberación Nacional cuando fueron las negociaciones de los acuerdos de San Andrés Larraín. También ha asesorado al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, también ha sido coordinador de derechos indígenas del INPI por varios años y litigado para defender los derechos de las comunidades. A mí la impresión que me da es que tiene una trayectoria sólida de defender los derechos indígenas y que esa trayectoria sólida no se ve comprometida por su cercanía a Morena. Ahora, la otra cara de la moneda es que también adoptó el discurso de Morena en contra de la reforma, en contra del Poder Judicial, que la verdad ha sido un discurso bastante malintencionado y falaz. Por otro lado, pues sí tiene cierta cercanía, y por otro están los mecanismos que este tipo de reforma genera, ¿no? Que es el mensaje del que ya hablábamos. Para llegar a ministro de la Suprema Corte tienes que estar alineado con la presidencia. No importa la carrera judicial, que nadie la tiene, ¿no? Así es. Ninguno. Espero que pese más la carrera del ministro Hugo defendiendo derechos indígenas. En una de esas vemos lo que vimos con el ministro Carrancá o con otros ministros nombrados por AMLO, que al final decidieron ejercer el cargo de manera independiente, no de manera opositora, de manera independiente. Sí. ¿No? Bueno. Esperemos ver algo así con el ministro Hugo. Bueno, pues listo, Miguel Alfonso Mesa, eres muy amable, volvemos a platicar porque esto pues todavía no se acaba. Gracias. Y tenemos que ver si llegan los malos o no pronto. Sí, exacto. Entonces vamos viendo los próximos resultados. Gracias. El presidente de Defensores MX. Óscar Zúñiga, ¿qué pasa con los maestros?